Buenos días, buenas tardes o buenas noches, fanáticos y seguidores. Bienvenidos a este nuevo video informativo. Esto es Notice Flash. Hoy es viernes 20 de junio de 2025 y les traemos unas actualizaciones sobre la situación que está pasando en Haití, República Dominicana y Venezuela. Pero antes, te pido que si aún no te has suscrito, entonces este es el momento de hacerlo y dale un buen me gusta. Aquí están las informaciones para esta emisión y ahora comenzamos. Haití, operativos de la Policía Nacional contra las bandas armadas. Bienvenidos a Notice Flash, el espacio donde las noticias no esperan y tú tampoco deberías. Aquí te traemos los hechos más explosivos, breves y al grano para que siempre estés un paso adelante. Si quieres estar informado sin rodeos y sin censura, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en Notice Flash la verdad llega en segundos. Comparte este video con quien necesita abrir los ojos. La Policía Nacional de Haití, PNH, intensificó las operaciones en zonas de alto conflicto como Torcel, Solino y del MAS 19. El comisario Miscadín, reconocido como uno de los jefes policiales más activos del país, lideró los operativos para retomar el control de las zonas dominadas por la coalición criminal VIP-ANSAM. Durante los enfrentamientos se confiscaron armas y drones kamikaze utilizados por las bandas. 3 supuestos compradores de estos drones fueron arrestados en coordinación con autoridades dominicanas. Uno de ellos es un joven de 18 años implicado también en un crimen filmado y utilizado para chantaje. Denuncias por uso de drones y apoyo internacional a las bandas. Se ha denunciado la existencia de un supuesto complot internacional que estaría facilitando la entrega de drones a las bandas armadas en Haití. La indignación crece ante la falta de acción del gobierno, mientras referentes internacionales como El Salvador son citados como ejemplo de combate a las pandillas. Obstáculos al desarrollo aéreo, bloqueos a aerolíneas extranjeras. La aerolínea IBC Airways, que había comenzado a operar vuelos internos en Haití, fue bloqueada por decisión estatal, presuntamente para favorecer a la empresa local Sunrise Airways, acusada de tener el monopolio sin cumplir normas de seguridad. Otras empresas como AWA Airlines también han sido rechazadas. Esta política refuerza el aislamiento del país y limita el desarrollo económico. Sabotaje eléctrico en Baliz. La población se rebela. Grupos de ciudadanos, hartos de la inseguridad y el abandono estatal, derribaron postes eléctricos en Baliz para impedir el restablecimiento del servicio en la capital como forma de protesta. Denuncian que el Estado está priorizando la reconstrucción del tendido eléctrico solo para favorecer a élites, mientras la mayoría sigue sin electricidad. Crisis política, negociaciones oscuras y disfunción del CPT. Se multiplican las denuncias de arreglos secretos entre figuras del gobierno y grupos armados. También se revela que el Consejo Presidencial de Transición CPT está paralizado por divisiones internas. La oposición denuncia que el país está siendo dirigido por líderes sin legitimidad ni compromiso con la seguridad. Justicia y seguridad, detenciones y condenas pendientes. La policía arrestó a un prófugo condenado por violación y secuestro, quien se había fugado de la prisión de Croix de Bouquets y se escondía en el sur del país. Además, sigue en curso el caso de Martine Moïse, viuda del expresidente Jovenel Moïse, cuya solicitud de declarar por videoconferencia fue rechazada. Corte de luz en plena Copa Oro indigna a los ciudadanos. La población expresó su enojo tras quedar sin electricidad justo cuando la selección nacional jugaba en la Copa Oro. Las autoridades no han logrado garantizar el suministro eléctrico en medio del caos causado por las bandas armadas. Seguimos con más informaciones de Haití, caso Jovenel Moïse, revelaciones explosivas, encubrimientos políticos y el clamor por justicia. Puerto Príncipe, Haití, señoras y señores, bienvenidos. Les pedimos paciencia para escuchar los detalles de esta información crucial, ya que la situación sigue siendo extremadamente compleja en muchas zonas del país. La policía continúa con operativos intensos, mientras la convivencia social se ve seriamente golpeada. Manténganse conectados, den like y suscríbanse para seguir informados. El caso Jovenel Moïse toma un giro decisivo. El expediente sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse ha entrado en una nueva fase crucial. Comienzan a surgir revelaciones impactantes y, según testimonios recientes, el ex primer ministro Ariel Henry podría estar implicado directamente en la trama criminal. Durante su comparecencia ante la Corte de Apelación, el ciudadano Creel Joseph presentó pruebas que señalan a Ariel Henry como no inocente en este magnicidio. Se ha cuestionado por qué la Corte ha invitado a declarar a figuras como la ex primera dama Martine Moïse, el ex director de la policía Léon Charles, el ex primer ministro Claude Joseph, Dimitri Gerard Sefirin Yantel Joseph, pero no ha convocado a Ariel Henry
a pesar de que, según informes de la CPJ, Comisión de Protección de los Periodistas, se comprobó que Henry habló 2 veces con Joseph Félix Badio, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato. ¿Por qué no se cita a Ariel Henry? La Corte de Apelación no ha explicado por qué omite llamar a Ariel Henry, aunque existan evidencias claras de su posible implicación. Tampoco se ha convocado al activista Pierre Esperance, quien podría haber tenido contacto con Badio y Martín Moïse, lo cual exige una confrontación directa para esclarecer los hechos. ¿Fue Jovenel Moïse traicionado desde dentro? Muchos se preguntan si fue el propio presidente quien organizó su asesinato, lo cual suena absurdo. Es claro que Moïse no fue asesinado con armas de fuego solamente, sino que sufrió un brutal ataque con machete, lo que deja entrever un acto premeditado, sangriento y despiadado. Martín Moïse ha manifestado su falta de fe en la justicia haitiana, por lo que solicitó un tribunal penal internacional para esclarecer el caso. Jovenel había declarado haber nombrado al menos 50 jueces corruptos. Son esos mismos jueces los que hoy manejan la Corte de Apelación, la Corte de Casación y el Gabinete Judicial. ¿Por qué mataron a Jovenel Moïse? Diversas fuentes indican que Jovenel Moïse fue asesinado por tomar decisiones que afectaban a sectores del poder económico y político. Sus reformas incomodaron a muchos, especialmente al sector privado tradicional. Se acusa incluso al partido SDP y a líderes como André Michel de haber llevado a cabo campañas de desprestigio contra él para desestabilizar su mandato. Se dice que se pagaron millones de dólares a mercenarios colombianos y otros extranjeros para entrar al país y ejecutar el crimen. Lo más alarmante, ningún agente de seguridad del presidente resultó herido, a pesar de que 4 unidades estaban a cargo de su protección. Complicidad y silencio. ¿Cómo es posible que un presidente VIP fuera asesinado en su residencia sin que nadie lo evitara? Los testigos y los mismos agentes de seguridad han mostrado resistencia a colaborar o esclarecer lo ocurrido, lo que alimenta las sospechas de complicidad. Joseph Félix Badio y otros presuntos autores intelectuales como Samir Handal siguen prófugos, mientras las autoridades no han demostrado voluntad real de capturarlos. DJ Fils Aimé, un nuevo líder. El actual primer ministro de transición, Alex DJ Fils Aimé, ha prometido seguridad y elecciones. Sin embargo, tras más de 6 meses de gestión no hay resultados concretos, ningún jefe de banda ha sido abatido, ni se han desmantelado grupos armados. Aún así, sigue haciendo promesas mientras la población duerme en campamentos y madres arriesgan la vida llevando comida a sus hijos en zonas dominadas por pandillas. La farsa de la seguridad. Fils Aimé declaró que la seguridad ya está en camino, pero los hechos lo desmienten. El pueblo no siente esa seguridad, los crímenes continúan y mientras tanto, los asesores del Consejo Presidencial disfrutan de privilegios con fondos públicos sin que haya avances. ¿Hasta cuándo las mismas élites en el poder? El pueblo haitiano se pregunta si debe seguir tolerando a los mismos actores políticos que han llevado al país al caos. ¿Seguiremos en transición indefinida? ¿Se repetirá la historia con otro mandato extendido hasta el 7 de febrero de 2026? El país sufre, la miseria no da tregua y si no se toman decisiones valientes, si nadie asume responsabilidad por la seguridad nacional, Haití seguirá cayendo en el abismo. Y ahora vamos con las informaciones de Venezuela. Crisis interna en el PSV, denuncias, imposiciones y rebelión desde las bases. Resumen ejecutivo. En varias regiones de Venezuela, principalmente en el estado Miranda, se desató una ola de indignación entre militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, tras la imposición de candidaturas sin consulta previa a las comunidades. Las denuncias van desde el uso fraudulento de datos personales hasta la usurpación total del proceso electoral interno. Las asambleas populares, antes pilares de la participación chavista, han sido desplazadas por decisiones verticales impuestas desde la cúpula. El silencio de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello ha intensificado la crisis que amenaza con fracturar al chavismo desde adentro. 1. Imposición sin consulta, detonante de la indignación. Walter Rueda fue designado como candidato a la alcaldía sin el consentimiento de los colectivos locales, lo que generó una ola inmediata de protestas. María Luisa Urdaneta, referente comunitaria, denunció públicamente no solo la imposición de Rueda, sino también que sus propios datos fueron usados sin autorización para validar esa candidatura en el sistema interno del PSV. Junto con otros líderes de base, presentó pruebas, firmó documentos y exigió respuestas al presidente Maduro, a Diosdado Cabello y al gobernador Luis Carreño. ¿Democracia interna o fraude estructurado?
Las comunidades preguntan por qué se imponen nombres sin vínculos con el pueblo, por qué se ignoran deliberadamente las decisiones de las asambleas populares. Otros nombres fueron incluidos como candidatos a concejales sin haber participado en reuniones ni foros. La población denuncia que están siendo manipulados por una élite desconectada de la realidad popular. Uso indebido de identidades, fraude masivo. Casos similares surgieron en otros estados como Zulia, donde Rafael Ramón Ávila descubrió que su cédula fue usada sin su autorización para apoyar la candidatura de Rueda. Muchos militantes descubrieron que sus nombres habían sido registrados como respaldo a candidatos que jamás conocieron. El uso ilegal de datos se interpreta como una estrategia coordinada de manipulación electoral. Ruptura con el chavismo originario. Para muchos militantes históricos, esta situación representa una traición a los principios fundacionales del chavismo, que se basaba en la participación popular. La base del PSUV acusa a la cúpula de actuar con autoritarismo y de haber roto el vínculo con el pueblo. Varios militantes exigen que se respete el derecho a elegir representantes legítimos a través de votación comunitaria. El silencio del poder y el temor como respuesta. Ni Nicolás Maduro ni Diosdado Cabello han respondido a las denuncias. El gobernador Gerardo Márquez, incluso, emitió advertencias veladas, lo que fue entendido como una amenaza hacia los denunciantes. Estas palabras, lejos de aplacar la rebelión, avivaron la indignación. Líderes comunitarios afirman no tener miedo y prometen seguir denunciando cualquier abuso de poder. Reacción popular, protestas y reconstrucción desde las bases. En localidades como Valera, la respuesta popular fue inmediata. Se realizaron protestas, se retomaron asambleas comunitarias y se exigió la revocatoria de las candidaturas impuestas. Líderes como María Luía Urganeta y Rafael Ávila encabezan un movimiento que busca recuperar el control popular sobre el partido. Hacia una implosión del PSUV, el malestar ya no es un fenómeno aislado, se ha expandido por diversos estados. La gran paradoja, no son opositores quienes lideran las protestas, sino chavistas de base que por años defendieron el régimen. El chavismo enfrenta una encrucijada histórica. Si impone sus decisiones, enfrentará una ruptura masiva con sus bases. Si recula, deberá ceder poder y aceptar el debilitamiento de su autoridad central. El futuro del chavismo en juego. Los militantes no reclaman un cambio de régimen, sino el rescate del verdadero espíritu revolucionario, que sienten ha sido traicionado por una dirigencia obsesionada con el control. Frases como "no queremos más gente de fuera mandando aquí" se han vuelto símbolos de una nueva resistencia que busca devolver el poder al pueblo. Padrino está demasiado enfermo para desafiar a Maduro. El periodista peruano Jaime Bailey, opositor declarado del régimen venezolano, lleva años señalando el deterioro de la salud de Padrino López. Según sus fuentes, el general padece un cáncer terminal. Ha rechazado tratamiento en Cuba, desconfiando tras lo ocurrido con Hugo Chávez. Recibe medicamentos rusos que no han mostrado mejoría. Bailey afirmó: Padrino está tan enfermo que no encuentra ninguna razón para emprender una cruzada contra Maduro. Morirá siendo leal a la revolución que ayudó a consolidar. El fantasma de Chávez, ecos de una historia repetida. La enfermedad de Hugo Chávez, también un cáncer tratado en Cuba, marcó el inicio del colapso del modelo chavista. Nicolás Maduro, en ese entonces vicepresidente, anunció la muerte de Chávez el 5 de marzo de 2013, rodeado de militares y en una transmisión en cadena nacional. Hoy la posible baja de Padrino López podría representar una pérdida igualmente sensible para el régimen. Padrino no es solo una figura militar, es un engranaje central en la operación político-económica del chavismo, especialmente en el cartel de los soles, red criminal señalada internacionalmente. Sanciones internacionales, un historial manchado. Desde 2017, Vladimir Padrino López ha sido objeto de sanciones internacionales. Canadá lo incluyó en una lista de 40 funcionarios con prohibición de realizar negocios y congelación de activos. Colombia también le impide la entrada desde 2019. Padrino es considerado uno de los funcionarios con mayor conocimiento interno sobre las operaciones del régimen, lo que lo convierte en una pieza demasiado valiosa como para perderla o permitir que hable fuera de control. El silencio del régimen, negación o estrategia. Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial sobre la salud de Padrino López. El hermetismo forma parte del estilo del chavismo: ocultar, controlar el discurso, evitar señales de debilidad. Sin embargo, el hecho de que sus apariciones públicas sean cada vez más escasas no pasa desapercibido. Su ausencia no puede explicarse sin una razón de peso. Es evidente que algo tiene
tiene, afirman analistas. Su rostro, su energía y su silencio lo delatan. ¿Qué puede pasar si Padrino cae? La caída o salida de Vladimir Padrino López significaría un golpe estratégico, político y simbólico para el chavismo. Es uno de los militares más poderosos y leales a Maduro. Controla sectores clave del Ministerio de Defensa y la represión interna. Está vinculado a redes de poder y corrupción transnacional. Además, su lealtad al régimen podría arrastrarlo al silencio final, como ocurrió con otros actores que cayeron en desgracia sin romper filas. ¿Y ahora qué? Expectativa y vigilancia. Aunque el régimen no lo reconozca, el pueblo venezolano observa con atención. ¿Está Padrino enfermo? ¿Qué pasará si muere? ¿Quién ocupará su lugar? Estas preguntas marcan la agenda política no oficial de un país que vive entre rumores, silencios y represión. Reflexión final. El declive de Padrino López, de confirmarse, no solo sería el ocaso de un hombre fuerte del chavismo, sino también un síntoma del desgaste del propio régimen. La revolución bolivariana, que alguna vez prometió eternidad, hoy se enfrenta al tiempo, a la biología y a sus propios fantasmas. Estas son las informaciones más relevantes para esta hora en República Dominicana. Asesinato en La Vega. Ejecutan a empresario frente a su casa con más de 20 disparos. La Vega RD. La mañana de este viernes fue escenario de un violento asesinato en el residencial Omelia, provincia La Vega. La víctima, identificada como Amín Peña Floriano, un empresario local conocido por su participación en la Junta de Vecinos y su comportamiento socialmente colaborador, fue acribillado a tiros mientras se encontraba en su camioneta estacionada frente a su residencia. Ejecución planificada a plena luz del día. Según los reportes preliminares y declaraciones de testigos presenciales, el hecho ocurrió cuando Peña se disponía a abordar su vehículo, una camioneta blanca marca Chevrolet. En ese momento fue interceptado por individuos a bordo de una jipeta Honda CR-V blanca, desde donde le dispararon con fusiles de asalto sin bajarse del vehículo. Solo se vio salir el cañón del arma desde la ventana. Dispararon sin bajarse a sangre fría, relató un vecino, quien tuvo acceso a las imágenes de una cámara de seguridad cercana. La camioneta de la víctima recibió entre 20 y 25 impactos de bala, según cálculos preliminares. La policía científica levantó múltiples casquillos de fusil en la escena del crimen. El vehículo de los agresores fue hallado calcinado. Minutos después del crimen, agentes de la Policía Nacional encontraron una jipeta completamente incendiada en una zona boscosa del kilómetro 5 de la autopista Duarte. El vehículo coincide con las características descritas por testigos. La quemaron para no dejar huellas, indicaron los reporteros en el lugar. Perfil de la víctima: un empresario socialmente activo. Residentes del residencial Omelia describen a Amín Peña como un hombre trabajador, social, sin conflictos conocidos y colaborador activo de la comunidad. Nunca tuvo problemas con nadie. Era un empresario, una persona tranquila, muy cercana a la Junta de Vecinos, comentó un vecino que prefirió no ser identificado. Peña llevaba pocos meses residiendo en la zona, pero ya era conocido por su trato cordial y participación comunitaria. Investigación en curso, crimen con sello de sicariato. Aunque las autoridades aún no han ofrecido un informe oficial detallado la modalidad del crimen, arma larga, ejecución desde un vehículo incendiado, apunta a un asesinato por encargo o ajuste de cuentas. El número de disparos y la precisión en la ejecución refuerzan esa hipótesis. El coronel Paniagua, junto con unidades del DICRIN y la policía científica, encabeza las investigaciones. El cuerpo de bomberos también intervino para extinguir el incendio del vehículo sospechoso. Datos relevantes del caso. Víctima: Amín Peña Floriano, empresario, aproximadamente 47 años. Lugar del hecho: residencial Omelia 2, La Vega. Vehículo de la víctima: camioneta blanca marca Chevrolet. Vehículo sospechoso: jipeta Honda CR-V blanca, encontrada luego incendiada. Arma utilizada: fusiles de asalto. Arma larga. Evidencia balística: más de 20 impactos en el vehículo. Múltiples casquillos en la escena. Llamado a la población. Las autoridades hacen un llamado a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos. Mientras tanto, la comunidad exige justicia y mayor seguridad. Reflexión: este crimen evidencia el crecimiento de estructuras delictivas altamente organizadas en zonas residenciales del país. La frialdad de la ejecución, sumada a la preparación para eliminar evidencias, plantea serias preguntas sobre el control de armas largas y la penetración del crimen organizado en la vida civil. Si este contenido te parece
pareció revelador? Compártelo con quienes quieren conocer la verdad más allá del discurso oficial. Suscríbete ahora a Notic Flash, activa la campana de notificaciones y mantente al tanto de las últimas maniobras políticas, militares y diplomáticas que están redefiniendo el futuro de República Dominicana, Haití, Venezuela, América Latina y el mundo. Tu apoyo es clave para seguir desenmascarando lo que otros prefieren ocultar. No te desconectes porque la historia no se detiene. Esto fue Notice Flash, donde el poder tiembla y tú te enteras. Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas el próximo reporte. Nos vemos en el siguiente Flash. Con las informaciones sin rodeos y sin censura, dale like, suscríbete y activa la campanita porque en Notic Flash la verdad llega en segundos. Comparte este video.